mencionado con las otras enfermedades y tratando de seguir por el mismo camino, vamos a describir que la rubiola pertenece a un virus ARN de la familia Togaviridae y del género Rubivirus. Su mecanismo de acción es parecido al de los demás, penetra a través del rinofaringe y pasa a la sangre. Va a tener una primer viremia en tejido linfático, produce una intensa hiperplasia a nivel de tejido linfático, destrucción y eliminación de órganos linfáticos e hipertrofia ganglionar. Entonces, en esa primer viremia es frecuente que nosotros podamos ver aumento de esos ganglios retroauriculares, cervicales e incluso los que se encuentran debajo de la axila. Cuando llega a la piel, ocasiona un exantema y en mucosas de nariz y faringe ocasiona enantemas. Ya platicamos lo que era un enantema. Tiene un periodo de contagio de 2 a 3 días antes de la aparición del exantema y cuando aparecen y va disminuyendo, ¿verdad? O sea, después de los 2 o 3 días de que apareció el exantema, estamos en el pico máximo, de contagiosidad. Cuando te dicen, aparecieron esos granitos, apareció ese rash hace 2 o 3 días, tengan cuidado, ahí es donde más contagioso es. Clínica, pues se caracteriza por tener coriza, conjuntivitis, malestar general, adenomegalias y la presencia de rash. Ok. Aquí tenemos el periodo de incubación, dice 16 días, en los cuales el paciente puede estar asintomático. Eso es lo peligroso de todas estas enfermedades, que cuando nosotros nos damos cuenta de que ya apareció este rash, pues ya llevamos 16 días contagiados. Es muy difícil tratar de hacer una retrospección en cuanto a buscar la fuente de contagio, sobre todo con la movilidad que existe hoy en día. Hay gente que te dice, bueno, es que en los últimos 15 días, déjeme ver, pues fuimos a Puerto Vallarta y luego regresamos y fuimos a visitar a unos familiares aquí mismo. Y luego llevé al niño a la guardería o a la escuela. Y luego vinieron unos primos de la Ciudad de México y empiezan a intervenir ahí 1000 personas y 1000 lugares y es muy complicado saber en dónde fue el contagio. Pero es importante buscarlo porque cuando empiezan a coincidir, se tiene que hacer un cerco sanitario en esa zona. Bueno, tiene un periodo prodrómico, donde decíamos puede haber enantema. Hay puntos de Forchmier, que son los que vemos aquí en paladar, ¿sí? Son unos puntos rojizos hiperémicos al lado de tejido blanco sano. Existe adenitis retroauricular cervical, posterior y occipital. Todos los que vemos aquí en el dibujito, ¿sí? Dice puede haber inflamación de las parótidas, puede haber inflamación de nódulos retroauriculares o occipitales, nódulos cervicales, submentonianos, submandibulares, supraclaviculares y les decía yo, incluso axilares. Aquí en la fotografía, estamos tapando el ojo al niño, bueno, se alcanza a ver uno de los ganglios muy, muy, muy inflamados. Tiene un periodo exantemático, también ya lo decía, de 2 a 3 días, que es el pico máximo de contagiosidad, caracterizado por una tríada de fiebre, exantema e hipertrofia ganglionar. Entonces, a diferencia de los otros dos que ya vimos, aquí una de las características puede ser ese crecimiento ganglionar. ¿En dónde se da más frecuentemente? Detrás de los pabellones auriculares y en el tronco, ¿verdad? Pero el lugar más frecuente es detrás del pabellón auricular. Hay un periodo de descamación o declinación que tiene poca importancia y si ustedes ven la imagen superior derecha, alcanzamos a observar la diferencia que tenemos contra varicela y sarampión, ¿verdad? Varicela son
diferentes estadios en un paciente. En sarampión nosotros vemos un exantema rubicundo pero plano, no se ve la aparición de esos desniveles o de esas tartas que se hacen en este tipo de pacientes. Dice, el exantema caracterizado por maculopápulas pequeñas, circulares u ovales, contornos regulares, color más pálido que el sarampión. Si se acuerdan, el sarampión era un color rojo intenso, menos prominentes y confluentes. También, si ustedes se acuerdan de sarampión, tenía una disposición centrípeta, es decir, se localizaba, empezaba aquí en la parte externa del hombro, desde acá, y se iba localizando hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, y ya en la parte de aquí, en la parte de abajo, prácticamente nada más estaba ocupado el centro. Este no es confluente, se distribuye de forma equitativa en todo el tronco, no tiende a irse hacia el centro. Aparece de manera escalonada, empieza de disposición cefalocaudal y nos puede dar un signo de Teodor. ¿Cuál es el signo de Teodor? La asimetría facial por inflamación de algunos ganglios submaxilares o ganglios o incluso la glándula parótida. Entonces el signo de Teodor es esto que nosotros vemos aquí. Vean cómo se observa la facies asimétrica de esa paciente. El diagnóstico, al igual que en los demás, bueno, pues es un diagnóstico clínico. La biometría hemática me puede llegar a orientar, aunque inicialmente vamos a observar únicamente leucocitosis o leucopenia, siendo más frecuente la leucopenia, y linfocitosis. Elevación de células plasmáticas. Los linfocitos, les decía yo, elevados o normales, no es tan común uno u otro. Y factor reumatoide positivo. Esa sí es una característica importante. Por algún motivo, los pacientes con rubiola elevan factor reumatoide. Entonces, siempre consideren tomar esa prueba y no es patognomónica, pero nos puede orientar hacia el diagnóstico. Evidentemente, si tomamos anticuerpos séricos, IgM, y están positivos, entonces hacemos el diagnóstico así. No hay tratamiento, el tratamiento es meramente sintomático. Me parece que no les había dicho, pero es importante que ustedes sepan que la aciclovir únicamente me va a servir en varicela. Yo no voy a darle aciclovir a todas las demás enfermedades. Aunque les parezca importante dejar algo de tratamiento, en realidad no va a servir, no va a funcionar, pero sí puede aumentar el riesgo de que tengan una insuficiencia renal. Entonces, tratamiento sintomático. Tratamiento profiláctico. Aislamiento de mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, porque si una mujer embarazada se contagia, el producto puede desarrollar microcefalia, cardiopatías congénitas, principalmente persistencia del conducto arterioso, y cataratas que impidan incluso su visión. Si ya hubo contacto de una mujer embarazada con algún paciente de rubiola, entonces tendríamos que utilizar la gamma globulina hiperinmune y la inmunización activa. Es decir, si ustedes se acuerdan el ejemplo que les daba yo del paciente inmunocomprometido con varicela, les decía, el hermanito tiene cáncer y le están dando tratamiento para leucemia, está en quimio. Híjole, entonces a ese paciente hay que vacunarlo y hay que darle inmunoglobulina. En este caso, en una mujer embarazada, en cuanto sepamos que tuvo contacto, la vacunamos y le damos gamma globulina hiperinmune. Bueno, aquí está la diferencia entre las dos que yo les mencionaba. Del lado derecho vemos un exantema centrípeta, ¿sí? Tiende hacia el centro del tronco del paciente. ¿Sí? Se fijan que está hacia acá y en la periferia se ve mucho menos lesión. Del otro lado, esto está distribuido heterogéneo, homogéneo, perdón, no hay tendencia hacia ubicarse afuera o adentro. Acá vemos las lesiones planas y acá sí se ven
las lesiones bien circunscritas con alguna elevación. Y por último, el color rojo intenso contra un color rojo apagado. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y cuando comparamos los tres, pues es muy fácil que nosotros veamos el color rojo intenso, propio del sarampión, el color rojo apagado de la rubiola, y no tan hiperémico y no tan juntos como en el otro. Y luego vemos la varicela, que tiene varias lesiones al mismo tiempo: máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costas. Bueno, hasta aquí todo el mundo sería sencillo, todo sería fácil. Podríamos decir que diferenciar varicela, rubiola y sarampión, pues está sencillo. La forma de hacer el diagnóstico está sencilla, es clínico, le hago una IgM, utilizo alguna tinción especial como el zinc en varicela, pido algún factor reumatoide para rubiola. O sea, pareciera un diagnóstico sencillo. Sin embargo, pues existen diagnósticos diferenciales muy difíciles. Hablando muy poquito de cada uno de ellos, porque se nos irían aquí otras 10 clases, vamos a hablar de parvovirus B19. Parvovirus B19 ocasiona un rash, sobre todo característico en las mejillas. Es más frecuente que sea una sola de las dos mejillas la que se ve dañada, la que se ve afectada. Y se le conocía como la enfermedad de la cachetada, porque esa apariencia daba de que le hubieran golpeado al paciente y se hubiera formado esa zona hiperémica en esa mejilla. En algunos casos, bueno, se forman las dos. La forma de hacer el diagnóstico de parvovirus B19 es mediante una PCR, reacción en cadena de la polimerasa, o incluso también pidiendo una IgM para parvovirus. Tratamiento es en base a inmunoglobulina. ¿Sí? No hay otra situación, no hay antivirales. Siguiente enfermedad se llama enfermedad de mano, pie, boca. Es la que nosotros podemos observar aquí en la diapositiva de abajo. Bueno, la del parvovirus creo que está claro, es el niño que tiene ahí la lesión en ambas mejillas. Enfermedad mano, pie, boca es la que vemos abajo. Eso es ocasionado por un coxsackievirus. Y ese coxsackievirus se adquiere de forma frecuente en balnearios públicos, tanques, en lagunas contaminadas, e incluso también es común en niños que tienen pescaditos o que tienen tortugas. ¿Sí? Entonces, en la humedad, sobre todo cerca de las rocas que tienen lama, es donde le gusta vivir a ese coxsackievirus. Entonces, cuando el niño no le cambia frecuentemente el agua a las peceras o al agua para la tortuga y después tiene contacto, se contagia en la mano. Y con la mano se toca la cara, se toca la boca y se contagia alrededor de la boca. O en algunos otros casos van a un balneario, van a un río o van a la playa y andan caminando descalzos. Se contagian en los pies, empieza a dar comezón, se rascan con la mano y luego se rascan o se tocan la cara. Por eso se llama mano, pie, boca o pie, mano, boca. ¿Sale? Tratamiento no hay, no es una enfermedad grave, habitualmente no tiene complicaciones y desaparece en un lapso de 7 a 10 días. Entonces, cuando vean a este niño de la parte de abajo, pues únicamente hay que transmitirle calma a los papás y pedirles que tengan paciencia. Otra enfermedad es... Doctor, Sí. para esta enfermedad de mano, pie, boca, ¿no se les puede dar como un tratamiento para calmar el prurito? Como Sí, el Benadryl que se le daba. sí, obviamente todos los que tienen, que yo les digo que sin tratamiento, me refiero a que no hay un antiviral específico. ¿Sí? A la rubiola, al parvovirus, al mano, pie, boca, a cualquiera de los que les den prurito, pues le tenemos que dar tratamiento sintomático.
Y además, pues son pacientes que hay que hidratar, hay que ponerles medicamento en los enantemas orales para que no dejen de comer, o sea, eso sí es igual para todos, ¿sí? Cuando yo les digo que sin tratamiento me refiero a que no hay un antiviral. Pero sí, evidentemente a este niño pues le tendrás que dar algún calmante tópico o incluso dejarle difenhidramina o loratadina tomada. Gracias. Bueno, luego siguen las enfermedades alergénicas. Ay, doctor, es que nunca había comido pescado y le dimos pescado y mire cómo se le puso el cuello. Lo que pasa es que nunca le habíamos dado mariscos y vea cómo se le puso la piel. O inició con síntomas gastrointestinales, decía que tenía un poquito de dolor, le dimos trimetoprim y vea cómo se le puso la piel. Bueno, ese exantema que observamos nosotros secundario a una reacción alérgica, por lo regular inicia en el sitio de contacto. Es decir, si el paciente estaba canalizado y le administraste algún medicamento, el sitio inicial de la dermatitis va a ser en el lugar en donde estaba canalizado. Si lo inyectaron en la pompa, pues va a empezar por la pompa. Si tomó medicamento, va a empezar en el cuello, ¿sale? Es un exantema muy rojo, brillante, igual que el que hemos visto en sarampión, pero con la diferencia de que no vamos a ver las lesiones mácula, bueno, no vamos a tener las lesiones circunscritas, más bien pareciera una sola lesión gigantesca que puede abarcar todo el tórax o todo el abdomen o en este caso de arriba, todo el cuello. Una lesión hiperémica con bordes definidos y elevados. ¿Qué hacemos con los pacientes con alergias? Dependiendo de la severidad de los síntomas, va a ser el tratamiento. Hay pacientes en los cuales incluso se cierra la tráquea, se cierra la epiglotis y no pueden respirar, no pueden ventilar. En esos casos a veces necesitamos administrar incluso adrenalina para revertir ese proceso. Antes de eso, bueno, cuando yo veo que un paciente está teniendo una lesión importante o severa, administro un esteroide, hidrocortisona 10 miligramos por kilo, dosis única, nos puede ayudar a frenar esa sintomatología. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Por ejemplo, en las vacunas. Ahorita que está de moda el tema de las vacunas por el COVID. Si un paciente nos hace una reacción alérgica a la vacuna, no puedo administrar esteroides. Los esteroides enmascaran algunos otros síntomas y disminuyen mucho la eficacia de la vacuna. Y acuérdense que un paciente que presenta una reacción alérgica de moderada a severa, ya no lo vamos a dejar que se ponga la segunda dosis. Entonces, si yo le administrara la hidrocortisona, además de que no va a tener segunda dosis, le estoy quitando la eficacia que tenga una sola dosis. Entonces, ¿qué administro en esos pacientes? Difenhidramina. Difenhidramina que también puede ser inyectada. Y si la reacción fuese muy severa, pues entonces puedo poner adrenalina o norepinefrina. Pacientes leves, con síntomas leves. Bueno, pues doy el antihistamínico oral. Le puedo dar loratadina oral o difenhidramina oral. Siguiente enfermedad, creo que es de las más difíciles de diagnosticar, tratar y demás, y aparte es de las más peligrosas, se llama enfermedad de Kawasaki o síndrome de Kawasaki. Es el paciente que vemos en los recuadros pequeñitos, que son pacientes que pueden presentar hiperemia conjuntival sin secreción purulenta, pueden presentar la famosa boca con labios hiperémicos y agrietados, fisurados como si los tuviera resecos, la lengua de fresa, como vemos aquí en este diapo, que de hecho este niño, vean cómo tiene la lengua de fresa deshidratada y además los labios hiperémicos y partidos. Entonces son datos característicos de Kawasaki.
La otra es la aparición de un ganglio, por lo regular cervical, y la hiperemia en manos y piernas, que no respeta palmas ni plantas. Aquí también palmas y plantas se ven afectadas. Como podemos ver aquí en las imágenes de abajo, aquí se ve la planta afectada y aquí se ve la palma afectada. Además de eso, bueno, pues son niños que tienen muchísima irritabilidad y debemos de buscar intencionadamente si existe un soplo cardíaco nuevo. Tarea para ustedes, pregunta de examen. Criterios mayores y menores de enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se diagnostica a través de criterios mayores y menores. Entonces yo puedo tener un mayor y dos menores, un mayor y tres menores, o puedo tener tres menores o cuatro menores sin tener un criterio mayor. Entonces ustedes van a buscar criterios menores y mayores de enfermedad de Kawasaki para poder hacer el diagnóstico clínico. ¿Sale? Tratamiento del Kawasaki. El tratamiento es por medio de ácido acetilsalicílico, aspirina e inmunoglobulina humana o gamma globulina hiperinmune. Entonces, ese es el tratamiento adecuado. Tenemos que darlo de forma oportuna. Si no se da tratamiento de forma oportuna, los pacientes evolucionan a cardiopatías complejas. Y esas cardiopatías, esas dilataciones cardíacas, los pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticarlo. Y no necesariamente presentan o demuestran la cardiopatía al momento de la infección. Hay pacientes en los cuales pueden pasar incluso años y después de años ellos manifiestan la cardiopatía. Entonces no hay que esperar porque una vez que el paciente manifiesta la cardiopatía ya no hay vuelta atrás. Es un paciente que ya no voy a poder revertir lo que tuvo. Bueno, y el que sigue pues es el COVID. También ese nos puede dar una enfermedad exantemática en el paciente pediátrico y no estamos habituados al diagnóstico, ¿sí? Se han clasificado 5 manifestaciones cutáneas mayores en pacientes con COVID. Según el orden de la gravedad, la gran mayoría de los pacientes puede catalogarse en uno de esos grupos. El grupo 1 son lesiones vesiculares con tasa de sobrevida de 96.1%. Es decir, y esto es importante, dependiendo del tipo de lesión dérmica que el paciente presente, yo puedo inferir qué tanto se va a complicar. Cuando solo tienen lesiones vesiculares, habitualmente tienen una tasa de sobrevida de 96%. ¿Sí? Principalmente esas vesículas aparecen en tronco, son vesículas monomórficas, similares a las de la varicela zoster, que ya dijimos que es una enfermedad infecciosa que afecta dermatomos o regiones específicas del cuerpo. La segunda clasificación, lesiones urticarianas. La urticaria es una reacción alérgica gigantesca, tema que vamos a ver cuando veamos asma, y esa lesión urticariana te habla de una tasa de sobrevida de 97.5%. Son ronchas y abones transitorios acompañados de prurito. Más de la mitad de los pacientes en la literatura son mujeres de mediana edad. 3. Lesiones maculopapulares. Tasa de sobrevida 98%. Constituyen una erupción morbiliforme con presencia de máculas y pápulas eritematosas de predominio en tronco. Se ha descrito que ese tipo de lesiones es más frecuente en mujeres y presentan prurito como síntoma principal. 4. Pseudoperinosis o pseudoperiniosis, ¿sí? Son pseudosabañones.
Hay una tasa de sobrevida de 98.7%, siendo la más elevada, y están constituidas por pápulas eritematosas o violáceas en zonas acrales y distribución generalmente asimétrica. También se han descrito vesículas y pústulas con áreas purpúricas sin historial de exposición al frío. Y la última, que es la menos frecuente, la número 5, que se presenta en menos del 3% de los pacientes con COVID, es la aparición de petequias, angiomatosis eruptiva, máculas violáceas con aspecto de porcelana, púrpura necrótica, púrpura no necrótica, úlceras aftosas, efluvio telógeno y lívido reticularis. Afortunadamente es el menos frecuente. ¿Por qué la tasa de sobrevida cuando presentas, por ejemplo, un lívido reticularis es muy cercana al 20%? Entonces, si lo comparan con los demás, vean, 98.7, 98.2, 96.1, 97.5 y de repente aquí tenemos tasas de 20%, 5%, 12%, dependiendo si el paciente presenta angiomatosis eruptiva, máculas violáceas, púrpura necrótica o el efluvio telógeno con lívido reticularis. Bueno, para que no se queden palabras, porque a veces somos más visuales y la descripción como que no nos dice mucho. Aquí hay algunos ejemplos. El primero de izquierda a derecha son lesiones maculopapulares, que decíamos que el 97% tiene buen pronóstico, es agudo y casi siempre es en mujeres de mediana edad, aunque en el ediopo pues es un hombre, ¿verdad? Pero es esa lesión ya conocida. La pseudoperinosis, decíamos que afectaba a jóvenes, tiene buen pronóstico, es el mayor porcentaje de sobrevida y es de aparición tardía. Cuando aparece es esta lesión de aquí del talón. Cuando aparece esa pseudoperinosis, habitualmente el paciente ya terminó el cuadro de COVID. El siguiente es la erupción morbiliforme, que decíamos que es aguda, es cuando el pico de mayor viremia está presente, es decir, un paciente que presenta esa erupción morbiliforme, que hace lucir la piel acartonada, la piel vieja, estriada, es de riesgo para el médico que atiende a ese paciente, porque ese paciente se encuentra en la etapa de mayor viremia y en su etapa de mayor infectocontagiosidad. 56% son mujeres y el resto son hombres. La lesión urticariforme es una lesión secundaria a la liberación de mastocitos y de bradicitina y se presenta en los primeros 8 días de la infección. Al ser urticaria, bueno, pues ustedes saben que se puede comportar de múltiples formas, pero la más frecuente de ellas es con esas máculas eritematosas diseminadas sin un patrón centrípeta o centrífuga. Centrípeta o centrífuga. Y por último, el que les decía de mayor riesgo, que son las lesiones vasooclusivas, que incluyen lívido reticularis, lívido racemosa, púrpura retiforme e isquemia acral. Si ustedes observan a esta paciente, bueno, aquí en esta paciente se ven esas zonas de evidencias, esas zonas que nos hablan de una mala perfusión sanguínea. Afortunadamente son las manifestaciones cutáneas menos frecuentes porque tienen el peor pronóstico. Yo les decía que dependiendo de lo que observemos es la mortalidad. En este caso, cuando ya hay lívido reticularis o lívido racemosa, que es el caso de este paciente, una lívido racemosa que se extiende por todas las piernas, tiene 10% de mortalidad. O sea, esto está asociado a alguien que puede perder la vida. Se asocia con niveles elevados de dímero D y coagulación intravascular diseminada. Presenta alteraciones microvasculares semejantes a las encontradas en tejido pulmonar, por lo que es un marcador de severidad importante. Si tiene así las piernas, los pulmones están sufriendo.
Habitualmente a los pacientes de COVID les pedimos dímero de iferritina y con eso nosotros podemos monitorizar más o menos cuál es la situación de coagulación. Bueno, dudas de exantemáticas. ¿No? Me parece que no, doctor. Bueno, hay otra enfermedad que no está considerada exantemática, pero que se decidió incluirla por el problema que tenemos en Jalisco. A ver, ¿por qué no abre? ¿Dengue? El dengue. Ahí va. Esperar que abra. Ah, qué computadora tan lenta, hombre. Hay que pedirle las cosas de buenas porque si no... Bueno, en dengue vamos a llegar hasta el tratamiento porque el tratamiento es un poquito delicado y hay que tratar de entenderlo bien. Es difícil tratar el dengue, sobre todo porque muchos tenemos todavía las nociones del dengue como se manejaba hace algunos años y cómo se diagnosticaba y se clasificaba hace algunos años. Y esa clasificación ya cambió, ya se vio modificada. ¿Alguien sabe? A ver, díganme una clasificación que conozcan del dengue. Creo que era sin signos de alarma, con signos de alarma y grave. Ok. ¿Otra? La de dengue clásico y hemorrágico. Exacto. Esa es la que ya no se usa, pero que todos estamos muy familiarizados con ella porque se le dio mucha difusión. Entonces muchos estamos familiarizados con esa definición y clasificamos a los pacientes así. Bueno, aquí está, dice, ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Dice, es una enfermedad viral transmitida por el mosquito, de más rápida propagación en el mundo. La OMS esperaba reducir para el 2020 la morbilidad y mortalidad por el dengue
al menos de un 25% y un 50% respectivamente. Perdón que me reí, pero luego la OMS y la CDC siempre andan poniendo metas que son inalcanzables. Como cuando veamos tuberculosis en infecto, ellos pensaban erradicar la tuberculosis a nivel mundial para el 2020. Y actualmente ya hay un plan de contención de la tuberculosis para el 2050. Contención, no erradicación. Y no aprenden de sus errores y siguen sacando cosas que no son fáciles de lograr, como aquí. Dice, reducir la morbilidad 25% y mortalidad 50%. Y el 2019 y 20 fueron de los peores años para eso. En América Latina, bueno, hay algo que se llaman semanas epidemiológicas. ¿Están familiarizados con ese término? Pues se refiere al conteo de casos semana tras semana a lo largo de un año, ¿no? Ok, entonces la primera semana del año, o sea, del 1 al 7 de enero, pues estamos hablando de la semana 1. Y luego la semana 2, 3, 4 y ahí se va. Entonces, los datos que ustedes van a ver aquí son datos de 2017, 18 y 19 y en semanas epidemiológicas a veces al azar. La única intención de las diapositivas es que ustedes tengan nociones de la frecuencia de la enfermedad y de cómo se está dando la enfermedad en algunos países. Bueno, dice, en la semana 1 y 30, entre la semana epidemiológica 1 y 30 del 2019, en la región de las Américas, que va desde Argentina hasta México, se notificaban 2.029.342 casos. La incidencia de 207.9 casos por cada 100.000 habitantes, incluidas 723 defunciones. El total de casos reportados fue superior al registrado en 2017 y 2018. Es lo que yo les decía, que por ahí del 2010, la OMS dijo, vamos a acabar con el dengue. Y para el 17 subió, el 18 subió, el 19 subió y el 20 subió, solo que no se habló de él porque pues, estábamos hablando de COVID. Países que tienen mayor incidencia. Bueno, Nicaragua, Brasil, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México, pues prácticamente todos. Es importante, bueno, sí saben cuál es el mosquito que transmite el dengue, ¿verdad? Aedes aegypti. Aedes aegypti. Entonces, el Aedes aegypti, para que sea transmisor, tiene que ser hembra. Acuérdense que es la que inocula al momento de picar. Entonces, la hembra de la Aedes aegypti es la que va a ocasionar la transmisión del virus. Así se llama, dengue virus. Y existen 4 serotipos de dengue. Hay serotipo 1, 2, 3 y 4. Y es importante también saberlo porque se comportan de forma diferente. Y debido a ellos es el que no tengamos inmunidad. Si a ti ya te dio dengue por el serotipo 1, pues en algún momento de tu vida te puede dar por serotipo 2, 3 o 4. Si un año te dio serotipo 1 y al año siguiente inmediatamente te da un serotipo diferente, la enfermedad se presenta con mayor gravedad. Se pone más grave. Bueno, comparando proporción de dengue grave con el número de casos de dengue, nos damos cuenta de aquí en esta gráfica que Honduras es el país que tiene más dengues graves. Cuando nos vamos por letalidad, nos vamos a dar cuenta que de los que más letalidad tienen es Guatemala. Y cuando nos vamos por número de casos, pues hay por número de casos, también por el tamaño del país y la cantidad de población, nos lleva de calle Brasil con 1.345.994 casos para la semana epidemiológica 30 del 2019. O sea, a mitad de año prácticamente. Pero si nosotros vemos la incidencia por cada 100.000 habitantes, entonces ya no es Brasil el número 1. Ahí en la incidencia por 100.000, el número sería Nicaragua y el número 2 Brasil. Entonces, cuando hablemos de problemas, también acostumbrémonos a ver al mundo, porque muchas veces hablamos de
algunas situaciones y ponemos a México como el país en donde más mal nos va en dengue, más mal nos va en COVID, más mal nos va, y basta ver los números para darnos cuenta de que hay países pues que están más afectados. Si nosotros vemos incidencia por 100,000 habitantes, vean 736.47 casos por cada 100,000 habitantes en Nicaragua, comparado con México, que son 30.4 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, evidentemente, esto es un problema serio, mucho más serio para Nicaragua que para nosotros. Bueno, es importante que les diga el por qué les hablo el número de casos. Vamos a preguntarle a Ana Rodríguez. Ana, ¿tú has escuchado la vacuna contra el dengue? ¿Yo? Sí. No. ¿No? ¿Nada? Creo que no. Ok. ¿Alguien ha escuchado algo de la vacuna contra el dengue? Existen 2 vacunas actualmente. La Benvaxia creo que es y la TAX-003, me parece. Benvaxia creo que no estaba aprobada porque el hecho de que te la pusieran implicaba un riesgo mayor en dado caso si no habías tenido dengue actualmente. Era como si te hubiera dado uno, entonces sabemos que es, por así decirlo, escalonada con los serotipos. Entonces, si te da uno, tienes más riesgos de complicarte. Entonces, esta fungía prácticamente como eso. Solo se le recomendaba a personas que ya previamente hubieran tenido dengue. Y la TAC-3 creo que está en estudios de fase 3, lo que me parece. Correcto. Esa es la bronca con la vacuna, porque muchas veces nosotros compramos lo que escuchamos y muchas veces nos ofrecen cosas sin conocimiento. Yo he visto muchas publicaciones en donde dicen, nuestro gobierno no nos quiere comprar la vacuna contra el dengue. Esto es inhumano, hay que poner una queja, hay que hacer y deshacer. Como en Brasil sí le están aplicando, como en Nicaragua y en Honduras sí le están aplicando. E incluso veo médicos aquí en México, en el sector privado, que venden la vacuna, ¿sí? Que la traen de alguno de los países en donde está autorizada y la venden aquí en México. Bueno, sepan ustedes que lo que dice su compañero es correcto. O sea, si tú te vacunas y no habías tenido dengue, tu sistema inmune piensa que acabas de tener dengue. Entonces, a la siguiente estación, a la siguiente temporada, que tú te contagies de dengue, si por ahí tienes la mala suerte de que después de la vacuna, a los meses de que te vacunaste o al año de que te vacunaste, te llega a picar el mosquito que es transmisor del dengue, entonces tu cuerpo va a reaccionar como si fuera la segunda infección. Entonces se presentan casos graves de dengue en personas vacunadas. Entonces la conclusión ahí fue que la vacuna no ha tenido la utilidad que nosotros esperábamos. ¿Sí? Tú te vacunas para evitar una enfermedad y para seguir evitando esa enfermedad, no te vacunas para que al siguiente año te dé un dengue o te dé la enfermedad de una forma más severa. Ok, ¿en qué escenarios está autorizada la vacuna? Únicamente cuando tenemos el problema de tener una catástrofe en ese momento, es decir, una cantidad exagerada de casos que te digan o que te hagan decir, ¿sabes qué? Vacúnalos ahorita y el año que entra vemos qué hacemos, porque me están saturando los servicios de salud. Hay tanta gente infectada ahorita con dengue que a mí me urge que se dejen de infectar ahorita. Que el año siguiente les puede implicar riesgo, sí, pero el año que entra vemos qué hacemos. Abatizamos, descacharrizamos, quemamos toda la selva, no sé, vemos qué hacemos. Pero ahorita me urge vacunar
porque se están colapsando mis servicios de salud por el número de casos de dengue. Ok, ¿a quién le pasó eso? A Nicaragua, a Brasil y a Honduras. Específicamente, y el primero que empezó fue Brasil, pero Brasil tenía 1,5 millones de casos en medio año. Entonces, ellos llegaron a esa situación de decir, yo voy a vacunar ahorita y me espero a ver el año que entra qué hago para poder controlarlo. Pero ahorita me urge vacunar. México no estaba en esa situación. México tenía 39,000 casos con una incidencia por 100,000 habitantes de 30 contra los 645 de Brasil. Entonces, por eso se decidió no autorizar la aplicación de la vacuna. Entonces, son cosas que es importante que ustedes lean, son cosas que es importante que ustedes vayan sabiendo para que no promovamos cosas que no son adecuadas, como después andar promoviendo el uso de la vacuna. Bueno, de los casos de México, 70% de los casos confirmados fueron de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo. Y Jalisco cerró en 2019, quedó en segundo lugar de número de casos de dengue. Entonces, es importante que ustedes tengan esos datos y que de ahí entiendan o sepan que tenemos que saber dengue. Aunque no venga, por ejemplo, esto debería venir en el temario de infecto. No viene. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un estado que es prácticamente el número 1, el número 2 en cuanto a casos de dengue y ustedes no ven dengue? Entonces, por eso decidimos ahí introducirlo dentro de las exantemáticas. Bueno, ahí están los casos confirmados. Básicamente es que ustedes sepan que en Jalisco había un montón de casos para la semana 26. Y luego aquí, algo bien curioso. Y a veces las políticas de salud nos fallan mucho. A mí por eso me interesa que ustedes piensen, porque de ustedes va a salir un futuro secretario de salud, va a salir un futuro director de epidemiología, va a salir a lo mejor un futuro, incluso a lo mejor gente que participe en otras cuestiones no médicas, políticos, diputados. O sea, si ustedes no razonan el tipo de cosas que se deben de hacer, vamos a seguir cometiendo errores. Un ejemplo, cuando nosotros estábamos en el 2019, en la semana epidemiológica 26, teníamos que la mayor parte de los casos confirmados, cerca del 90% de los casos confirmados en Jalisco, que eran un montón de casos y que eran alarmantes, se ubicaban aquí en las colonias que ustedes ven aquí, en la colonia Jalisco, en Huentitán el Alto, Huentitán el Bajo y en Rancho Nuevo. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues que están todas pegadas a la barranca de Huentitán. Esta zona geográfica que ustedes ven aquí, donde va mi flecha, toda esta es la barranca de Huentitán. Entonces, toda esta zona, por la vegetación que hay, pues era la zona de mayor número de casos de dengue. La Jalisco, Huentitán, Rancho Nuevo. Y todavía por aquí, pues tenemos a Lomas del Paraíso, San Miguel de Huentitán, etcétera. Una política de salud adecuada nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Hay que cerrar esta zona. En esta zona no va a haber clases, en esta zona no va a haber tianguis, en esta zona no va a haber, y cerrar. Que ya con lo del COVID, pues aprendimos que se debe y se puede cerrar. Pero en ese 2019 eso parecía impensable. Además, era el último fin de semana de vacaciones. El lunes los chiquillos regresaban a clases. O sea, empezaba la semana 27. ¿Qué creen que hicieron? Selva mágica, niños gratis, adultos 2x1. Zoológico de Guadalajara, niños gratis, adultos 2x1. Entonces, comienza a acudir un montón de gente de todas las partes de la ciudad y evidentemente lo que estaba contenido a esta zona, pues explotó y empezaron a tener casos
en Puerta de Hierro, en Miravalle, en Tlajomulco, en el SAT, en todos lados. Acuérdense que para que el mosquito transmita el virus, necesita picarle a alguien contagiado. Un mosquito por sí solo no es portador. El mosquito llega, pica a alguien contagiado y luego transmite ese virus a la siguiente persona a la que le pica. Si los casos estaban contenidos en esta zona y no teníamos circulando virus en la zona sur de la ciudad, pues debimos de haber cercado o debimos de haber dividido la zona norte y la zona centro y sur. En lugar de eso hicimos promociones de 2x1, pues entonces empezamos a tener casos ya en el norte, en el sur, en el centro, en todos lados. Con una persona que se haya contagiado y que se vaya a Tlajomulco y un mosquito le pique allá en Tlajomulco a esa persona, pues va a empezar a hacerse la diseminación de la enfermedad. La situación en el UMAI de pediatría, ahí donde yo trabajo, bueno, pues teníamos bien poquitos casos, teníamos 34 sospechosos y solo 6 confirmados para la semana epidemiológica 26. Teníamos un serotipo no tipificable, un serotipo 1 y 4 serotipos 2. ¿Por qué es importante hablar de estas cosas? Bueno, porque a mí me permite saber qué serotipo es el que está circulando. Ya les decía yo que los serotipos se comportan de forma diferente. El serotipo 1 habitualmente es un serotipo que no presenta complicaciones. El serotipo 2 presenta algo que se llama extravasación de líquidos, que más adelante vamos a ver qué es. Serotipo 3 y 4 habitualmente presentan hemorragias. Entonces, cuando yo sé qué serotipo está circulando en mis grupos de pacientes, entonces yo ya sé qué complicaciones voy a esperar. ¿Cuál fue el serotipo a nivel Jalisco circulante con mayor frecuencia? También fue el serotipo 2. ¿Cuál fue el serotipo a nivel nacional? Serotipo 2 y serotipo 3. Entonces había pacientes, en su mayoría, con extravasación de líquidos o, en su defecto, con hemorragia. Y aquí vamos a entender que la clasificación cambió. Nosotros vamos a tener caso probable de dengue y caso confirmado de dengue. Caso probable de dengue. Fiebre aguda de inicio súbito, de 2 a 7 días, con 2 o más de las siguientes manifestaciones. Dolor de cabeza, dolor retroocular, que ese es muy característico, mialgias, artralgias, exantema, rubicundo, no brillante, pálido, en toda la economía corporal, no únicamente en tronco y en tórax, sino también en extremidades superiores e inferiores. Y ese exantema también tiene la característica de tornarse pálido cuando yo hago digitopresión. El paciente tiene leucopenia, náusea, vómito, pueden tener petequias y dan una prueba de torniquete positiva. Esa va a ser su otra tarea para las vacaciones. ¿Cómo se hace la prueba del torniquete? Les adelanto que se ocupa un baumanómetro. Bueno, entonces, si nosotros vemos esto, cefalea, mialgias, artralgias y exantema con leucopenia, pues yo puedo pensar en rubiola, puedo pensar en sarampión, puedo pensar en cualquiera de las otras que dijimos. Si el paciente además tiene conjuntivitis y dolor retroocular, pues hasta puedo pensar en un Kawasaki. Y actualmente, un paciente con cefalea, mialgias, artralgias, exantema y leucopenia, pues puedo pensar en COVID. De ahí la importancia de que yo pueda hacer un diagnóstico adecuado. Bueno, hasta aquí se tomaba como antecedente que viva o que haya viajado a una localidad con casos confirmados en los últimos 14 días. Ya nosotros al volvernos el estado número 2, pues ya consideremos que vivimos en una localidad con casos confirmados. Y luego, caso confirmado de dengue. Pues son los síntomas que ya vimos acá y demostración o evidencia de la infección viral.
¿Cómo la vamos a diagnosticar? Aislamiento del virus en suero o en una autopsia. Demostración de la prueba NS1. La prueba NS1 aparece en los primeros días de la infección, entre el día 2 y el día 5. Elevación, bueno, la NS1 es parte de las proteínas que contiene el virus. Entonces lo que hace esa prueba es tratar de identificar esa proteína. Elevación de 4 veces de la IgG o la IgM en contra del virus del dengue. Sobre todo la IgM, porque acuérdense que si ustedes ya tuvieron dengue en alguna ocasión, o la IgG va a permanecer positiva. Entonces buscamos sobre todo la IgM. Antígeno de virus en sangre por prueba de ELISA, y la más frecuente y la más efectiva, secuencia genómica del virus por medio de reacción en cadena de polimerasa. Pero pues todas estas se pueden hacer. ¿Qué les recomiendo yo? Idealmente tendríamos que pedir una PCR, porque la PCR aparece de una forma medianamente temprana, alrededor del día 4, y tarda en desaparecer hasta 10 días. Entonces me da un margen de diagnóstico amplio. Si el paciente lleva menos de 4 días, probablemente la PCR no va a funcionar. Tendríamos que irnos en los días 1, 2 y 3 con una S1. Y en los pacientes que tienen entre 3 y 7 días, con una IgM. ¿Qué es lo que hacen muchos médicos y qué es lo que se hace en los laboratorios? Pues les toman todo el kit. Yo a mis pacientes, si es por un medio privado, considerando también el costo de la PCR, que es altísimo, les pido IgM, IgG y NS1. Le pido los 3. Y ese paquete de 3 no está tan caro, cuesta como 700 pesos. La PCR, bueno, pues anda dependiendo del laboratorio entre 1,500 y 3,000 pesos. Si no hay un problema con el recurso económico, entonces pídanles todo. IgM, IgG, y PCR. Y así ya no se les escapa, o sea, lo agarran desde el día 1 hasta el día 10. Una vez que lo diagnosticamos, lo vamos a clasificar como dengue sin datos de alarma, dengue con datos de alarma y dengue grave. El dengue sin datos de alarma es aquel en el cual vamos a presentar fiebre de inicio súbito y 2 o más de los siguientes: náusea, vómito, cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, fotofobia, exantema, odinofagia, conjuntivitis o leucopenia, sin datos de alarma. Dengue con datos de alarma es el que tiene algunos de los síntomas ya mencionados, pero que además en la etapa de defervescencia, esto es importante, los pacientes con dengue casi siempre se complican alrededor del día 7, que es cuando la fiebre empieza a bajar. Qué curioso, pero así sucede. En ese caso van a presentar dolor abdominal intenso, vómitos, síndrome de fuga capilar, que significa que tienes extravasación de líquidos, es decir, tú hidratas al paciente, pero el líquido no entra a donde debe de entrar, se va a tercer espacio, y tienes un paciente con hipovolemia a pesar de tenerlo hiperhidratado. Los pacientes con dengue con datos de alarma que tienen extravasación de líquidos se chocan casi siempre por hipovolemia. Además de eso, podemos tener letargo, irritabilidad, alteraciones neurológicas, hepatomegalia y aumento progresivo del hematócrito, con un descenso rápido en los niveles de plaquetas. Si ustedes se fijan, aquí ya no estamos hablando tanto de hemorragia, estamos hablando de hemoconcentración por extravasación de líquidos. Preguntan que si el rash se presenta en todos, sí. Si el exantema se puede presentar en todos los casos. Puede o no presentarse. Y por último, el dengue grave. El dengue grave se define ante la sospecha de un paciente con dengue con una de las siguientes manifestaciones: choque por fuga plasmática severa,
hemorragia grave, ahora sí dicen hemorragia, y afección orgánica severa, como daño hepático, elevación de la AST y de la ALT, encefalitis, miocarditis, nefritis y otras. Punto importante, ¿cómo crees, Juan Antonio Sotelo, cómo crees que podamos diagnosticar o darnos cuenta que un paciente tiene fuga capilar o fuga plasmática severa? Mediante quizás apariciones en la piel o presionándolo y que tenga inmediatamente una reacción. ¿Qué entiendes por fuga capilar? Que literalmente el capilar es muy sensible y que al presionarlo te va a generar un sangrado No, y fuga se va a notar capilar. en manchas en la piel. Fuga capilar es lo que yo les estoy diciendo, de extravasación de líquidos. Los líquidos que el paciente ingiere o consume no se van a convertir en volumen para él. ¿Sí? Cuando a ti te canalizan y te pasan líquido, el líquido va a correr a través de tus venas y va a ser un elemento forme que te va a dar volumen para tu circulación. Entonces, en el síndrome de fuga capilar o en el síndrome de fuga plasmática severa, el líquido que tú ingieres o el líquido que se administra a través de la vena no se queda ahí en la circulación, se fuga a tercer espacio. Entonces dice uno de sus compañeros, anasarca, sí, el paciente se dematiza, porque el líquido en lugar de quedarse ahí en la vena, en la circulación, sale a espacio extracelular. Entonces son pacientes que a pesar de que les hayamos dado líquidos, lucen deshidratados. Me refiero a que lucen deshidratados en cuanto a que no van a tener un volumen adecuado. Es decir, yo tomo la presión arterial y me salen hipotensos. Yo me fijo si está orinando o no está orinando y resulta que no está orinando. Entonces, hipotenso y sin orinar, pues pareciera deshidratado. Pero cuando tú lo ves clínicamente, el paciente se ve edematizado. El paciente se ve con la lengua hidratada. El paciente se ve, incluso a veces lo auscultas y hasta te hacen estertores, como si ya tuviéramos exceso de volumen y estuviéramos haciendo un edema agudo de pulmón. Y eso es muy grave porque el médico se confunde e indica restricción de líquidos. Entonces, un paciente que ya estaba hipotenso, un paciente que ya tenía una hipovolemia, un paciente que ya mostraba esos datos de fuga y que yo lo confundí con un paciente hiperhidratado y yo le indico una restricción de líquidos, se va a chocar. Se va a chocar, te va a hacer hipovolemia y se va a morir. Entonces, es importante distinguir en el paciente con dengue cuando estoy observando fuga capilar. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que está haciendo fuga capilar? Pues bien fácil, le pido un hematócrito. ¿Sí? Le pido una biometría hemática. Acuérdense que el hematocrito habitualmente está al triple de la hemoglobina. Si tú traes una hemoglobina de 10, tu hematocrito va a ser de 30. Pero si el paciente está hemoconcentrado, el hematócrito va a estar también elevado. Entonces, ese va a ser mi marcador. Un hematocrito elevado. Bueno, esta es la misma. Nada más para que ustedes vean qué voy a hacer con uno y con otro paciente. Paciente sin datos de alarma, manejo ambulatorio. Paciente con datos de alarma, lo mando al hospital. Paciente con dengue grave, lo voy a internar en una unidad de terapia intensiva. Y aquí le dejamos porque empieza lo sabroso, que es esto que ustedes ven aquí.
que es el manejo, y existen diferentes cuadros para el tratamiento. Entonces, aquí estamos viendo uno de los cuadritos, ese es otro, entonces eso hay que verlo con calma en una sola clase, y les prometo traer para esa clase la imagen del paciente con el exantema por dengue, que al final de cuentas era lo que yo quería que ustedes también tuvieran presente, que cuando yo veo una enfermedad exantemática en un paciente pediátrico, no necesariamente rubiola, varicela, sarampión. Puede haber Kawasaki's, puede haber parvovirus, puede haber pie, mano, boca, puede haber COVID e incluso puede haber dengue. Bueno, aquí nos quedamos. Gracias. Gracias.